Saludos a todos, un placer estar con ustedes a través de este medio que el Señor nos permite acercarnos. De alguna u otra manera, siempre el Señor nos da la posibilidad de estar conectados. Damos gracias a Dios por ello. En este momento me ha dado la oportunidad el Señor y se me ha requerido en nuestra querida institución WMU, World Mission University, el poder compartir con ustedes este breve devocional, estudio bíblico, que nos pueda permitir, es mi oración, reflexionar un poco acerca de lo que es el compromiso del liderazgo, el compromiso de la libertad que Cristo da y cómo es que Él se compromete para dar esa libertad. De igual manera, el liderazgo comprometido a estar siempre fiel sirviendo al Señor. Quiero compartir con ustedes una lectura y la palabra del Señor en Hechos capítulo 12 dice así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Detrás de mí se encuentra la bandera de México hoy en este mes patrio. Queremos celebrar junto con ustedes no solamente la libertad que nos da el poder vivir en un país que celebra esa libertad física, esa libertad política, esa libertad económica, esa soberanía como país, sino que también la libertad que Cristo nos da. Muy apegado al tema de la libertad, va este tiempo de reflexión para nuestro país y de seguro para muchos países de Latinoamérica, pero quiero hablarle hoy acerca de la libertad que da el Señor. Quiero compartirle entonces a partir de lo que es Hechos capítulo 12, me llama mucho la atención y quiero invitarte a reflexionar que para el capítulo 12 eh, del libro de los Hechos, o sea, reconocemos y sabemos que el libro de los Hechos es el libro histórico del Nuevo Testamento. Esto nos da la oportunidad de reflexionar que es aquí donde el Señor está enseñando a su iglesia. Es aquí donde el Espíritu de Dios manifiesta su amor, su gracia, manifiesta la verdad, la guía, la dirección que necesita el pueblo para caminar en el Señor, cualquiera que sean las circunstancias. Por eso me llama la atención en el capítulo 12 del libro de los Hechos, que al parecer, en el momento en que la iglesia va desarrollándose y creciendo, también las dificultades se vienen acrecentando. Es aquí donde el libro de los Hechos nos da una pincelada de lo que el Señor puede hacer cuando su pueblo se encuentra en dificultad. Recordemos pues que está el capítulo 12 situado precisamente alrededor del año 44 después de Cristo. Esto significa que por lo menos están, cuando mucho más bien son 10 años los que han recorrido después de que el Señor ascendió a los cielos, nuestro Señor Jesucristo. Y el texto nos habla de algo que no es muy alentador. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Cosa para considerar que para este tiempo la influencia de la iglesia en su entrega y devoción a Cristo ya estaba haciendo una repercusión en la sociedad, ya estaba haciendo un cambio sociopolítico, pero también ya estaba trayendo un cambio en la fe de la nación, del pueblo de Israel y de los pueblos circunvecinos. Esto significaba un gran peligro para el pueblo, aquel pueblo que había establecido rituales y se había basado en la idolatría de otros pueblos. Pero interesantemente, tenemos que el pueblo de Dios está creciendo, creciendo en medio de las circunstancias adversas. Dice el texto, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Hoy el mundo va a maltratar al pueblo. Hoy el mundo va a querer maltratar al pueblo.
Hoy las culturas están poniendo sus cimientos para que la palabra del Señor no prolifere, porque nos hemos vuelto un enemigo para la cultura tan liberal que se ha dado el día de hoy. Pero quiero decirte y tocar algunos puntos meramente que tienen que ver con el texto bíblico. Primero que nada, dice la palabra del Señor, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Es interesante ver que son los dos hijos de Zebedeo, aquel hombre que es reconocido porque tanto Jacobo como Juan, Santiago en su momento, así podemos ponerle o llamarle Jacobo o Santiago, fueron aquellos que estuvieron ante el Señor. Encontramos dos relatos que estuvieron ante el Señor, ellos mismos pidiendo un lugar, uno a la derecha y otro a la izquierda. En otro relato lo encontramos en Mateo, capítulo 10, encontramos que es la mamá de ellos que va con Jesús, se acerca, se aproxima y le pide ese lugar privilegiado. Es interesante saber que a ambos, tanto a Jacobo como a Juan, eran conocidos como Boanerges, los hijos del trueno. Esto quiere decir, esto menciona, nos lleva a pensar que estos hombres tenían un carácter muy fuerte y muy pronunciado. Ahora vemos que hay tres personajes en este pasaje: Jacobo, Juan y Pedro. Pero debemos reflexionar por qué se encuentran estos tres nombres en este pasaje. Debemos reflexionar por qué no se encuentran otros en este pasaje. No solamente tenemos estos tres hombres que los tres fueron seguidores de Cristo, discípulos del Señor, y ahora se encuentran en una dificultad muy grave. Uno de ellos ha muerto, el otro probablemente con problemas emocionales, problemas de salud, problemas de fortaleza, porque acaba de perder a su hermano. Pero no solamente queda ahí, también se complació, porque fue a medida del placer que le otorgaba el saber que el pueblo estaba a favor, donde Herodes toma y lleva preso a Pedro, otro cabeza, otro líder de los discípulos del Señor. Me llama la atención que no solamente están los discípulos en estas circunstancias, sino que también se menciona en un momento particular. Era la fiesta de los panes sin levadura, acababa de iniciar la Pascua. Esto significa que hay un evento, una ceremonia muy grande y muy importante, si no es que la más importante del pueblo de Israel, la Pascua. Ellos acababan de entrar entonces al día 14 del mes de Nisan. Tiene por lo menos 7 días en que se desarrolla para llegar al día 21, donde la Pascua se celebra. Pero veamos por qué este texto nos habla de un momento tan crucial donde toman a tres de sus discípulos, tres discípulos del Señor, tres hombres que estuvieron con Cristo en un día como la Pascua. ¿Qué pudiera enseñarnos esto? Bueno, eso nos lleva a reflexionar qué es la Pascua. ¿Por qué ese día? ¿Por qué el escritor sagrado en el libro de los Hechos está mencionando específicamente ese día? Cuando se da esa celebración, la celebración de la Pascua. Esto nos lleva entonces a considerar qué es la Pascua. Y recordemos que en el capítulo 2 del libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, nos da para reflexionar que hay un pueblo que está bajo una esclavitud tremenda. El pueblo dejó un momento donde empieza a seguir y desarrollarse en Egipto. Por la gracia de Dios, José es llevado a ese lugar. A José lo conocen muy bien, el segundo al mando, pero resulta que una vez que muere el faraón, el siguiente faraón no reconoce a José ni a la familia de José. Por lo tanto, tiene temor en que se multiplique, que crezca, porque sabía lo que podía ser un pueblo que estuviera dentro de su propia nación. Podrían sublevarse. En ese temor, prohibió
hizo difícil el trabajo para el pueblo judío y lo esclavizó. Tomamos entonces a consideración que en el capítulo 2 de Éxodo, el pueblo levantó con gemidos, con quejas, levantó su oración, buscó el rostro de Dios, y el Señor recordó el pacto que había hecho con sus hijos, Abraham, Isaac y Jacob, y se acordó de ellos, dice la palabra, y los escuchó. Del capítulo 2 podemos ver que del libro de Éxodo, podemos ver que el Señor está obrando la salvación. La salvación del Señor está en camino. Un pueblo que está en necesidad está orando. Dios envía su ayuda. Pero no es hasta el capítulo 12 de Éxodo donde se manifiesta lo que Dios habría de hacer y cómo habría de hacerlo para liberarlos de una manera total. Estaba la esclavitud del pueblo, pero también estaba la imposición de un faraón que no era el Dios de ese pueblo. Y es aquí donde Dios está luchando con otra deidad del momento. Y sabemos de antemano, nosotros los creyentes, que todo aquel que se opone al Señor, sabemos cuál es su destino. Por eso aquí vemos que hay algo en particular que sucede en el capítulo 12 de Éxodo. Es ahí donde se instituye la ceremonia de la Pascua. Y es ahí donde quiero reflexionar contigo en un pasaje tan peculiar y tan importante para nosotros, los creyentes. En el capítulo 12 de Éxodo, versículo 27, el Señor mandó a Moisés, y Moisés dijo esto al pueblo: este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas, hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les dio, les salvó, les libertó, les dio la vida. Yo incluyendo todos estos sinónimos para nosotros de libertad, porque libertad no solamente que Dios nos tome y nos quite nuestras cadenas, sino que libertad es que Él ha vencido la muerte y nos ha dado vida. La Pascua, entonces, esta ceremonia que están ellos celebrando en esa noche, interesante, mantenga ese dato, en esa misma noche, Dios les dice que tuvieran un sacrificio, que hicieran un sacrificio de un cordero, que lo buscaran, que fuera un cordero sin mancha, que toda los órganos, toda la carne, todo se habría de quemar, todo lo que quedara. Pero ellos habrían de comer una parte. Y con la sangre ellos habrían de trabajar haciendo lo siguiente, poniéndolo sobre los postes y sobre los dinteles de las puertas. Porque esa era la marca de aquellos que habían seguido esa ceremonia, aquel ritual, que además de un ritual era una señal de que ese pueblo está actuando en obediencia y cree que el Señor va a pasar por ahí. Por eso el pueblo debe estar preparado para saber cuándo Dios está pasando, reconocer cuándo Dios está llamando. Dios en esa noche les hace saber, les hace conocer cuáles habrían de ser esos pequeños detalles que ellos habrían de llevar a cabo. Sabemos que el pueblo estaba desesperado, que estaba clamando por esa ayuda. Ahora el Señor viene en esa ayuda. Pero esa noche, donde el Señor habría de obrar, en esa noche viene una instrucción particular y muy peculiar, que la encontramos en este pasaje y te invito a encontrarla en otro pasaje, pero por el momento este es el pasaje en que quiero reflexionar. Dice el texto muy directo y muy claro en el versículo 11 del capítulo 12 del libro de Éxodo: y lo comeréis así. ¿Qué habrían de comer? Habrían de comer el sacrificio, la parte que habrían ellos de ingerir. Vea usted la actitud y la posición en que habrían de comer. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. El estar ceñidos vuestros lomos era la marca, era la seña, era o la señal de estar preparados para caminar o correr. Era la manera de cómo los hombres que usaban túnicas podían ellos sujetar la túnica de atrás hacia adelante, aquello que estaba en la parte de atrás, subirla y sujetarla sobre sus cintos. Eso era ceñir. Habrían de estar preparados con su calzado listos en sus pies.
con su bordón en su mano. El bordón no solamente habría de ayudarles para aquello que se encontrara en el camino, poderlo desalojar o quitar, o aquel animal que no habría de seguir. Ahí era donde ellos habrían de empujar y animar al animal a seguir adelante. Pero tenemos también que la manera en que ellos habrían de comer era apresuradamente. Esto significó que esa comida que ellos habrían de hacerlo, la habrían de hacer apresurado porque Dios ya viene. Dios está en camino. Dios puede estar aquí en cualquier momento. Prepárate. Él te alimenta para el camino. Él te sustenta, pero estate preparado. Estate preparado para caminar. Estate preparado para correr. Estate preparado aún incluso para arrastrarte si es necesario, pero el pueblo sigue avanzando. Ellos estaban en esclavitud y desde hace muchos años el Señor no había hablado con ellos de esta manera hasta que levantó a su siervo Moisés. Ahora tenemos una indicación que al parecer iba a ser dura y cruda para ellos, pero habrían de llevarlo a cabo. Estate preparado, estate listo, ceñido para correr, para caminar, para andar, para seguir, porque el pueblo de Dios sigue con el Señor. No importa qué circunstancia pueda enfrentarse, qué obstáculo pueda o quiera detenerlo, no importa quién se encuentre enfrente, el Señor te dice, estate listo porque vas a caminar y lo vas a hacer de una manera apresurada, porque el Señor viene pronto. Y es ahí donde la Pascua se instituye. Esa Pascua se instituye, ¿qué quiere decir? Es el paso de Dios por ese lugar. No solamente es el paso de Dios, sino que el Señor pasa por alto también a aquellos que han tenido a bien creerle. Pasa por alto aquellas cosas en las cuales había fallado. Hay un pueblo, una señal, una muestra de un pueblo arrepentido. Tenemos aquí, pues, no solamente el acto de una ceremonia, un ritual, donde un animalito muere, sino también la esencia misma del evangelio. Sabemos que aquí el pueblo del Señor está dispuesto a tener fe, a creer en el Señor y pedirle a Dios que marque su paso, que marque ese camino. Tenemos pues en el Éxodo del capítulo 12, versículo 11, muy en claro lo que habrían de hacer, no solamente en el ritual, sino lo que habrían de hacer ahora en sus convicciones, en su posición, en su manera ahora de cómo habrían de seguir adelante creyendo en el Señor. Quiero darte un dato interesante que para mí fue de mucha reflexión, el poder estar meditando en el pasaje del capítulo 12 del libro de los Hechos. ¿Por qué Juan y Jacobo estaban en el capítulo 12? ¿Quiénes y por qué estos hombres? ¿Quiénes eran ellos y por qué estos hombres se encontraban ahí? Recordarás en el capítulo 10, te invito a que reflexiones en él, del libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10 y en Mateo capítulo 20, la misma historia. Viene esta mujer y vienen ellos mismos. Son dos historias, son dos relatos. Es el mismo contenido. Vienen ellos a pedirle al Señor que le diera un lugar cuando estuviera el Señor en el reino, y el Señor muy claro le dice, eso no está de mí porque es del Padre. El Padre ya tiene, ya sabe quiénes han de estar ahí. Pero el Señor les hace una pregunta y en el pasaje marca una gran diferencia y dice así, ustedes no saben lo que están pidiendo. Les replicó Jesús, ¿pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Y ellos respondieron, sí podemos. El Señor Jesús replica diciendo, ciertamente beberán de mi copa, dijo Jesús. La pregunta es, ¿de qué copa está hablando el Señor Jesucristo? ¿A qué se está refiriendo? Entonces esto nos lleva a un pasaje tan hermoso. El Señor culmina esa plática donde están Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, están hablando con Jesús, pidiéndole por ese lugar, aparentemente privilegiado, porque así lo vieron los otros discípulos, llenos de envidia, pero en realidad esto trascendía, iba más allá. El Señor no se molesta porque el pueblo, porque sus hijos le estén pidiendo un lugar de liderazgo.
sino más bien el Señor pone en orden quiénes habrían de estar en el liderazgo y quiénes habrían de ser esos siervos. Y es ahí donde en Mateo capítulo 20, versículo 28, en la misma historia, para finalizar, donde ellos están hablando, donde Jesús y los hijos de Zebedeo están hablando, en este caso Jacobo y Juan. Le dijo el Señor al final de este pasaje: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor Jesús usa esta oportunidad, la toma como tal y lo pone en un contexto correcto, diciéndoles: sí, ustedes necesitan ser esos líderes, esos hombres que marquen diferencia, pero no lo habrán de hacer como los gobernantes y los líderes de estas naciones, de las naciones humanas, sino más bien ustedes, en representación del reino del Señor, habrán de hacer esos servidores. La palabra siervo, más de una vez el Señor lo usó como doulos, esclavos, esclavos de Dios. El Señor también usa la palabra diaconía y lo usa como un ministerio, el diácono, el siervo, el que está en servicio para los demás. Ese es el contexto en el que está hablando el Señor. Pero no solamente va con ese pasaje a decir que Él va a requerir ese tipo de siervos, sino que el siervo sufriente, el siervo mayor, el más entregado, que es Cristo Jesús, dice él mismo, de él mismo, dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y aquí está la clave, y para dar su vida en rescate por muchos. Dar su vida en rescate por muchos. Esto es algo importantísimo para nosotros, el entender este pasaje, porque estamos viendo no solamente a un Dios que está en el éxodo salvando a su pueblo, que está sacándolo de la esclavitud de Egipto, sino que ahora el Hijo del Hombre ha venido para rescatar, dar su vida en rescate por muchos. Y aquí no solamente está hablando de la nación y el pueblo de Israel, está hablando de todas las naciones. Es aquí donde se vuelve más interesante todavía, porque aquellos que le están pidiendo un lugar para estar liderando, el Señor le dice: sí, sí tengo un lugar, y ese lugar es para los siervos. Y sí, sí tengo un lugar, es para aquel que tome la copa conmigo. ¿Ustedes están dispuestos a tomar la copa amarga? Y es ahí donde quiero hablarte de esa copa amarga. Interesantemente, el pasaje que nos lleva a hablar de esa copa que tomaron juntos, esa copa de la que el Señor compartió, fue precisamente ahí en el capítulo 26 del libro de Mateo. ¿Quieres que te diga una clave para entender este pasaje? En este pasaje se encuentran festejando la Pascua, en el capítulo 26, versículo 17, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua, versículo 19 del capítulo 26. Es ahí donde el Señor instituye la cena del Señor. O sea, hace que la cena del Señor y la Pascua juntas. No podemos pensar una de la otra separados. Pero ahora tenemos una comprensión de la Pascua distinta. El Señor Jesús la está celebrando y es el último día que tiene con ellos, porque próximamente Él está dispuesto, se está disponiendo para ir al Getsemaní. Es ahí precisamente donde está celebrando la Pascua, es ahí donde está celebrando la institución de la cena del Señor, donde Él dice que esta carne ahora que se ofrece es su carne, donde Él dice que la sangre que se ofrece es su sangre. El que no comiere ni bebiere de él no podrá ser parte, no tendrá la salvación. Esto es interesantísimo para nosotros. No solamente eso, sino que también se encuentran los discípulos, se encuentran todos. El Señor está compartiendo con todos esta cena, esta oportunidad de hablarles acerca de la Pascua. Hay alguien que también está dispuesto a dar libertad. Hay alguien que no solamente viene a dar libertad como se hizo en el Antiguo Testamento de sacarlos de Egipto, sino que hoy es una libertad que te da la salvación y vida eterna. Ahora es Cristo hablando y atribuyéndose que Él es la Pascua, atribuyéndose que Él es el sacrificio, atribuyéndose que Él es el Dios que está pasando.
Quiero darte una nota de este pasaje del capítulo 26. Quiero que solamente veas del versículo 26 al 29 cómo es que él está reflejando, cómo le está aplicando todo este pasaje y la ceremonia la está aplicando para sí mismo, pero al terminar, el Señor, junto con sus discípulos, canta un himno, dice la Reina Valera, pero en realidad está cantando los salmos. ¿Qué salmos se cantan? El Salmo 114, 115. Estos dos salmos son salmos de alegría y de gozo, recordando la gran fidelidad de Dios, de cómo Dios sacó precisamente de Egipto al pueblo de Israel. ¿Dónde están los collados? ¿Dónde estás tú, río Jordán? Empieza a compartir con su canto este salmo para reflexión de las naciones, diciéndoles que se habían retraído y echado para atrás porque la presencia de Dios estaba pasando. ¿Dónde están los montes? ¿Dónde están los ríos? ¿Dónde están? Porque no podían contener la presencia de Dios. Pero aquí cuando está cantando el Señor, quiero hacerte saber que el Señor está dirigiéndose al Monte de los Olivos para posteriormente llegar a Getsemaní. En el Salmo 116, que también se canta hasta el Salmo 118, hay una parte de los salmos, específicamente el versículo 13 y 14, donde los salmos mencionan que se había hecho los votos y que se habrían de cumplir. Queridos hermanos, el Señor está cumpliendo en ese momento los votos, esos votos que le hizo el Padre, porque del que está hablando el salmista no es de David, no es de Salomón, no es de un profeta, es de el Mesías, el Cristo Jesús. Y ahora tenemos al Hijo del Hombre yendo a la cruz. Hermano, hermana, se encuentra Jesús pasando. Es la Pascua. Ahora se encuentra el Dios hombre pasando para el rescate por muchos, para rescatar a las naciones. Aquí es donde nosotros recordamos, cada vez que nosotros compartimos la cena del Señor, recordamos que Jesús es nuestra Pascua. Recordamos que Jesús es nuestro libertador. Recordamos que Jesús vino a darnos libertad y vida eterna. Quiero seguir dando datos de este pasaje porque no está aislado de Hechos capítulo 12. Cuando el Señor comparte esa copa que está con ellos en la cena del Señor, que es su sangre, también el Señor llama a sus discípulos para que fueran con él al Monte de los Olivos. Llegando después del Monte de los Olivos, llegando al área del Getsemaní, dice la palabra del Señor en el versículo 36 del capítulo 26. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. El Señor tiene muy en claro que va a orar, tiene muy en claro que necesita hacerlo. Hermanos, otra de las figuras que se parece mucho a Éxodo, donde inició la Pascua, inició en la oración del capítulo 2, donde el Señor escuchó la oración, la súplica, la queja, y el Señor obró la Pascua, obró su paso por ese lugar. Ahora nos encontramos en el capítulo 26, versículo 36. Tenemos a alguien más orando. ¿Pero por qué oró el Señor Jesús? Pero antes de que veamos por qué oró el Señor Jesús, vea este dato tan interesante. Versículo 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. ¿A quién? A Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Sí, querido hermano. A Pedro, a Jacobo y a Juan, que están en el capítulo 12 del libro de los Hechos. Ahora ellos haciendo historia. Porque esta es la historia de Jesús que marcó sus vidas. Esta es la historia de Jesús que tocó todo su ser. Y mire lo que dice el versículo 37. Comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. El Señor estaba angustiado y entristecido. Pero así como el pueblo en el Antiguo Testamento fue en oración al Padre, así Jesús también nos da el ejemplo como el Hijo, que es
y nuestro ejemplo que es de ir al Padre. El pueblo de Dios, cuando está en dolor, cuando está en tristeza, cuando está en depresión, cuando está en angustia, va en oración al Señor. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. En 3 ocasiones dice lo mismo el Señor. Pero esas mismas 3 ocasiones, cuando va en oración al Señor, le dice Dios: si es posible, pasa de mí esta copa, una copa amarga. Ahí está, hablando de una copa amarga. Esa copa amarga que habría de tomar, hermano, era la muerte que se estaba presentando justamente ahí, donde él está en vísperas de ir a la muerte, y una muerte tan cruenta como la muerte de la cruz. Y era tan doloroso lo que habría de sufrir, que el mismo Señor está orando 3 veces, lo hace: Señor, pasa de mí esta copa. Pero un pueblo que ora a Dios, el Cristo que ora a Dios, nos enseña lo siguiente: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando tú te encuentres en dificultad y en dolor, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, porque en medio del dolor también me puedes enseñar. En medio del dolor también me puedes levantar. Señor, glorifícate y glorifica tu santo nombre. Hermano, hermana, Jesús está pasando por aquí y yo lo sigo. Entonces tenemos el pasaje, hermanos, donde ya nos encontramos en la institución de la Pascua misma, allá en el libro de Éxodo capítulo 12. Nos encontramos en la última celebración del acto ceremonial de la Pascua. Y es precisamente en el capítulo 26 del libro de Mateo, donde Jesús se hace ese sacrificio para nosotros, ese cordero sin mancha. Pero al momento en que él va a entregarse, lleva a 3 hombres consigo: a Pedro, a Juan y a Jacobo. Recordemos las palabras de Jesús: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Esto ahora nos permite brincar al libro de los Hechos. Tenemos a un Dios que rescata, a un Dios que libera de la esclavitud, a un Dios que deja marca en su liderazgo y que siempre escucha, a un Dios que hace la diferencia entre los dioses paganos, a un Dios que liberta, no importa quién se ponga y quién quiera obstaculizar su camino. Él guarda a su pueblo. Pero también tenemos a un Jesús, la segunda persona de la divinidad. Este Jesús viene en rescate por muchos, a rescatarnos de la muerte y del pecado. Ahora tenemos en el capítulo 12 una historia tan tremenda como lo es el hecho de que Herodes haya tomado a personas con la fe en Cristo Jesús para maltratarlos. Y no solamente era un maltrato cualquiera, tomó a Jacobo y a filo de espada, empuñando su espada, ordenó matar a Jacobo. El pueblo estaba dolido, la iglesia creciente estaba dolida. Había un hombre que se estaba sacrificando por su fe. Había un hombre que ya había sido sacrificado por su fe. Jacobo es el segundo, Esteban es el primero. Es una iglesia nueva, en su nuevo nacimiento. No tiene más de 10 años. Ellos están luchando con su fe en la persecución. Ellos están luchando con su fe por las creencias que hay, y ahora se encuentran que líderes están siendo asesinados. No solamente toman a Jacobo y a Juan, sino que matan a Jacobo y ordenan ir por Pedro y lo llevan preso. Quiero decirte algo, querido hermano. En el tiempo en que el Señor instituyó la Pascua, el Señor quiso decir qué le está pasando por ahí. En el momento en que los discípulos están celebrando la Pascua con Jesús, la última Pascua que tuvo el Señor, es ahí donde hubo ese cambio y le dijo: yo estoy pasando por aquí y me voy a quedar con ustedes.
e instituyó a su iglesia en el capítulo 16 de ese mismo evangelio de Mateo. Pero ahora la iglesia está caminando con el Señor. Ahora esa iglesia de aquellos que pidieron, hermanos, ¿por qué estaba Juan y Pedro y estaba Jacobo en esta historia? Porque ellos decidieron tomar esa copa amarga. Ellos también estarían dispuestos no solamente a decir, Señor, creo en ti, porque eso es una marca del liderazgo comprometido con Jesús. No solamente el líder habla de que habría de seguirle, sino que le sigue, y si es posible, le sigue hasta el punto de la muerte. Querido hermano, querida hermana, se encuentran celebrando la Pascua en el tiempo en que toman a Pedro. Si la Pascua significa liberación en el libro de Éxodo, si en el libro de Mateo, ya en el Nuevo Testamento, la Pascua significa rescate y significa liberación, al momento en que vemos que Pedro está celebrando la Pascua, que la está celebrando ahora en la nueva era, donde está la iglesia celebrando esa fe viviente en Cristo Jesús, un nuevo tiempo, un nuevo mover, el Espíritu de Dios está tomándolos porque ellos saben que están en la verdad y esa verdad los hará libre. Jacobo no fue preso, Juan no fue preso, Pedro no fue preso, ellos eran libres por su fe en Cristo Jesús. Querido hermano, querida hermana, el Señor ya nos libertó. Y lo que está pasando Pedro y Juan, lo que está pasando Jacobo, para este momento, lo que pasó Esteban para este momento, querido hermano, es que ellos habían tomado de la copa, habían tomado del compromiso, le habían dicho el Señor sí, y el mismo Señor en aquel mismo evento le está diciendo de seguro tomarán de esa copa, refiriéndose a esta muerte. Hermano, ¿qué compromiso tiene el líder? ¿Qué compromiso tiene el cristiano? ¿Qué compromiso tiene el creyente? Aquel que cree de manera fiel y firme en el Señor. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Qué hermosa historia. Al momento de ver de los panes sin levadura, te confieso, querido hermano, el momento en que yo estaba viendo, el momento en que yo estaba reflexionando en este pasaje, yo estaba diciendo y preguntándole al Señor, y el Espíritu de Dios me recuerda de estas historias, de estos eventos acerca de la Pascua. ¿Qué tiene que ver la captura de Pedro en una fiesta de la Pascua? Querido hermano, querida hermana, esa noche de la Pascua, dice el texto, capítulo 12 de Hechos, versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. No había manera, querido hermano, de que él pudiera salir de ese lugar si no fuera solo y solamente por el poder del Señor y su intervención. Pero el pasaje número 5, el versículo número 5 del capítulo 12 de Hechos, aquí está la clave. Si tenemos a un pueblo orando en el libro de Éxodo, en el capítulo 2, con quejas que tienen ellos esas palabras de dolor y de tristeza. Señor, líbranos. Si tenemos a un Cristo en el libro de Mateo, capítulo 26, orando y pidiendo al Señor, Señor, líbrame. Pero ambos sujetos a la voluntad del Señor. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Pedro sabe que habría de hacerse la voluntad del Señor, pero ya había una iglesia que estaba bien establecida en la fe en Cristo Jesús, en su poder y en su manifestación. Y el versículo 5 del libro del capítulo 12 del libro de los Hechos dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Un pueblo, hermano, que cree en el Señor, un pueblo que está cimentado en el Señor, nunca creerá que la oración pasará de moda. Se mantiene, se solidifica, se sostiene, se mantiene firme en el Señor, en la oración, en medio de la tribulación, en medio del dolor. No importa si estás en la cárcel,
No importa si estás encadenado. No importa cuántos guardias ponga la autoridad. No importa qué cárcel esté. No importa qué puerta de hierro se encuentre enfrente. El Señor habrá de obrar de una manera sobrenatural, si esa es su voluntad. Pero ya sabemos que la voluntad de Él, mayor, más grande, que no tiene igual, es el rescate de las almas perdidas. El corazón, el alma, la vida ya estaba en las manos de Cristo. Pedro ya tenía su fe en el Señor. Por eso él pudo descansar durante la noche. Por eso él pudo estar junto a aquellos que le estaban custodiando. Por eso él pudo estar con las esposas. Él pudo estar con las cadenas. Él pudo estar con los grilletes. Pero sobre todo estaba con el Señor en su fe. Hermano, si ya sé que el Señor al momento de pasar va a liberar, al momento en que estoy viendo el libro de los Hechos del capítulo 12 y veo un momento donde el pueblo está en dolor, está en tristeza, está desconsolado, es momento de acudir a Dios en oración y decirle: Señor, pasa por aquí. Tú eres mi Pascua. Tú eres mi libertador. Tenemos unas características de Pedro importantísimas para nosotros, que nos enseña a nosotros ahora, a la iglesia. Porque Pedro, hermano, no es el que está pasando por ahí. Es Jesús que está pasando por la vida de Pedro. Es Jesús que está pasando por la vida de la iglesia. Es Jesús que sigue libertando y rescatando. Ahora, ¿cuál es la actitud de aquel hombre? Porque siempre como líderes, como hombres y mujeres que hemos decidido seguir al Señor, siempre daremos un ejemplo, siempre daremos una muestra de quiénes somos en el Señor. Una de las muestras que Pedro tiene en su vida y en su vivencia y su experiencia con el Señor es: vive en humildad, sumiso al Señor hasta el último momento. No importa si alguien quiere ponerte un grillete, no importa si alguien quiere ponerte custodia, no importa si alguien incluso te pone en una cárcel, espera en el Señor. El líder como Pedro, el líder como Jacobo, el líder como Juan, se comprometieron hasta la muerte. Comprométete hasta la muerte si es posible, querido hermano. El líder toma riesgos. Qué interesante ver que cuando Pedro escuchó que estaban matando a Jacobo, pues lo habían matado, que habían matado a Esteban, que tenían en persecución a la iglesia. Pedro no huyó, nunca más, no lo hizo, porque todo aquel que cree en el Cristo crucificado sabe que tiene que dar la cara. No más, el pueblo no piensa en la traición, aquel pueblo que es fiel a Cristo. Ahora este hombre es un líder que toma riesgos. Señor, si es tu voluntad. Él no corrió, hermano, en esta ocasión. Él esperó a que Cristo Jesús, a través de su intervención divina, hiciera su obra. Y si no la hacía, Señor, yo recuerdo la última vez que estuvimos celebrando la Pascua, que tú dijiste, Señor, y tú gritaste y tú hablaste al Padre diciendo: Señor, pasa de mí esta copa amarga, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Señor, ahora aplico eso a mi vida. Espero en ti, Señor. Espera que se haga la voluntad del Señor. Enseña a la iglesia de Cristo con tu ejemplo. Y es aquí donde la iglesia, y lo digo con mucho amor y mucho corazón, donde la iglesia que sigue a Cristo está pasando. El Señor está enseñando a la iglesia a través de la vida de Pedro y su fe. Esa iglesia que ahora tenemos bien constituida en la creencia y en la fidelidad en Cristo Jesús. Y hoy tomamos el ejemplo hermoso y maravilloso de Pedro, de Jacobo y de Juan. Señor, sí,
El mundo tiene una gran tribulación. El mundo tiene cárceles, pero tú eres mi Pascua. Tú eres mi libertador. Señor, en ti espero y en ti confío. Que esta palabra, hermano, hermana, sea una palabra que te edifique, te bendiga y te anime a seguir en tu camino fiel y firme al Señor. Dios te bendiga.